Amigos todos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Hoy en una especial ocasión, compartir las cámaras y también las ideas y argumentos con el vicealmirante Mario Iván Carratú, honorable oficial venezolano, ex jefe de la Casa Militar en tiempos en que Chávez resolvió acabar con la democracia venezolana y no pudo, entre otras causas, por la presencia de este hombre que me acompaña al frente de la defensa de la Casa Presidencial, del Palacio de Miraflores, de la persona del presidente. La ocasión por la que nos encontramos juntos en esta oportunidad es porque hemos venido insistiendo ante el país completo que necesita Venezuela un cambio drástico de rumbo, que nosotros, si no hay quien asuma la representatividad de la necesidad de una junta cívico-militar, estamos dispuestos a asumir por lo menos la proposición. Esto no es ninguna precondición para que haya tal junta, no es tampoco una promoción personal para ser nosotros parte de ella. Es sencillamente para decirle a los venezolanos, no hay otra solución para la próxima etapa en la vida del país que no pase por una participación activa del pueblo insurreccionado y de las Fuerzas Armadas que necesariamente deberán romperse, porque las Fuerzas Armadas legítimas de Venezuela no tienen nada que ver con el malandraje, con los narcosoles, con parte del generalato que ha llevado al estiércol a las Fuerzas Armadas venezolanas, cometiendo un acto de alta traición a la soberanía nacional. Carratú me acompaña para ayudarme a decirle a los venezolanos en mi programa sobre las razones que nos han llevado a participar juntos en esta especie de cruzada por la verdad. Venezuela está al borde no solo del colapso del régimen, sino de su propio Estado. La soberanía hipotecada por un gobierno títere de los castristas, de los hermanos Castro, esa soberanía hipotecada por esta caterva de malandros que agarró el país como si fuera un botín para repartirse entre los llamados boliburgueses. Esta situación ya insostenible de escasez, de vida cara, de moneda pulverizada, de desorden absoluto, de crisis institucional, de hampa desbordada, de inseguridad, en una sola palabra, de desborde de todos los cánones de comportamiento social civilizado, para caer en esta especie de anarquía provocada por esta casta de pillos que nos gobierna. Esa situación debe terminar cuanto antes. Las Fuerzas Armadas tienen mucho que decir. Los civiles ya hemos empezado a decir. La valerosa presencia del estudiantado y de los jóvenes de Venezuela, esta generación de jóvenes, la más heroica y valiente desde la guerra de independencia, llenó el país de barricada durante 5 meses. Pero la dirección cobarde, la dirección gallina que negoció en Miraflores, incluso para llevar a elecciones parciales, como si fueran una gran conquista, después de destituir alcaldes de las ciudades de San Cristóbal y San Diego, esa MUD que nos negoció el alma en Washington, diciendo que pararan las medidas contra defalcadores de bienes públicos venezolanos, esa dirección traidora prepara quizás nuevas maniobras para llevarnos a mataderos electorales fraudulentos. Nuestra presencia frente a ustedes es la de parte de un equipo que quiere participar en la corrección drástica de este rumbo hacia el suicidio nacional al que nos ha llevado este gobierno nefasto del señor Maduro, del señor Diosdado y del señor Ramírez, porque es ese trío el que nos tiene hasta aquí, hundido en el estiércol de una
oportunidad que tuvieron para hacer de este país una taza de oro y lo convirtieron en un degredo. Pues bien, amigos, dejo con ustedes al almirante Mario Iván Carratú con una pregunta sencilla. Almirante, ¿usted cree que Venezuela tiene una solución distinta a la de convocarnos todos para darle una salida cívico-militar a la crisis? Gracias por la oportunidad que me dan y dirigirme a los venezolanos en esta oportunidad vistiendo el uniforme de la Armada Nacional que tuve la honra de llevar por más de 30 años, con la pasión, la fuerza y la determinación que siempre nos caracterizó a mí en lo personal y a la generación que represento en este momento. No observo ninguna oportunidad democrática y pacífica, como se ha venido diciendo por mucho tiempo. El avance del comunismo en el país, la toma de las instituciones, la pobreza de los ciudadanos, la presencia grosera de fuerzas militares o paramilitares extranjeras, la pérdida de la soberanía, no se puede recuperar ni obtener una patria libre si no se logra la convergencia civil-militar en un acto no de violencia, sino de justicia, por defender lo que siempre hemos tenido y que legaron nuestros libertadores. Una patria tomada, pisoteada, humillada, con unos ciudadanos desesperanzados, con pobreza, humillados, no puede ser la mejor imagen que podemos dar. En esta oportunidad, con el uniforme de la Armada venezolana, me dirijo a los militares también para que entiendan que la convergencia entre ustedes los militares y los ciudadanos civiles será la solución inmediata y progresiva de lo que puede ser el desarrollo y el cambio de rumbo que llevamos en Venezuela. Un rumbo errático, un rumbo hacia la destrucción, un rumbo hacia la pérdida de la república que construimos y que recibimos como legado del Libertador. ¿Usted cree, almirante, que ese proceso puede encontrar en las próximas etapas, para no ponernos plazos, un desenlace definitivo que implique que este gobierno sea desalojado del poder? Obligatoriamente tenemos que trabajar y estamos trabajando en esa dirección. Las Fuerzas Armadas, que en este momento yo represento desde el extranjero, porque estoy asilado de hace más o menos 4 meses, tiene que converger sobre los ciudadanos para poder buscar la solución. La estructura militar está desvencijada, desarticulada, no hay mando militar, la obediencia a los cubanos y a otras fuerzas militares o bandidos que tienen el poder en Venezuela. Una estructura militar va a quedar destruida, destrozada y sin respeto del colectivo nacional. Es una obligación de todos los militares venezolanos enmendar lo que hasta ahora ha ocurrido, voltear hacia el ciudadano, hacia la república y unidos a ellos buscar la solución. Puede ser pronta y puede ser crítica y una crisis política que va a llevarse por delante a este gobierno. Pero los militares y los ciudadanos tendrán que actuar unidos para mantener el equilibrio social y el respeto a los ciudadanos en un momento de transición política que debe seguir a cualquier crisis política donde la democracia haya sido arrasada por bandidos y negociantes del poder y del territorio. Mario Iván Carratú, como yo, no creemos en salidas electorales, institucionales, en salidas negociadas. No creemos en diálogos miraflorinos entre los que se reúnen para ver cómo se reparten la torta, aunque siempre la porción de las migajas queda para los llamados opositores, ahora de la MUD. Mañana querrán cambiarle nombre, querrán cambiar alguna imagen de la desacreditada que ya tienen para entonces buscar la nueva manera de embaucarnos. Mario Iván Carratú y yo, desde el campo militar y desde el campo civil, opinamos que la República tiene que ser reconstruida, que el régimen político debe ser destruido, que la recomposición de la democracia en Venezuela pasa por un periodo de reinstitucionalizar todo. Almirante, la reinstitucionalización más difícil que podemos imaginar es la de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo imagina usted ese proceso?
Bueno, el concepto institucional deriva del respeto y juramento que hicimos en la Constitución una vez que recibimos el sable del mando militar y la Constitución de la República para respetarla. Todo militar que no haya entendido lo que era el real juramento que el militar hace ante la bandera y ante los ciudadanos venezolanos no puede ser reinstitucionalizado, porque ha violado el mandato sagrado del pueblo soberano a través de la Constitución. Eso es importante que tengan claro los militares y que tengan claro los ciudadanos. La estructura militar tiene que ser reconstruida totalmente. Los mandos militares viciados, acusados de traición, vendidos, que han permitido la presencia en Venezuela de fuerzas militares extranjeras, que han aceptado el mando de oficiales o milicianos de otros países, no pueden ser considerados institucionales sino traidores a la patria. La ley debe tomar carta en el asunto y un nuevo país debe limpiar la estructura militar, no solamente como ejemplo al país y a las nuevas generaciones, sino un ejemplo a toda América, porque América Latina está comprometida igualmente con este problema del comunismo que avanza y destroza las instituciones y hace cada día más pobre de identidad al ciudadano de cada región. Nosotros pensamos y estamos convencidos que la estructura militar tiene que ser reconstruida, que tiene que darse paso a oficiales realmente institucionales y que reconozcan la Constitución como carta fundamental para el ejercicio del poder militar y la defensa de la nación. Cualquier persona que piense diferente no podría ser miembro de la institución militar y no podrá ser reconsiderado como una persona que trabajó por la libertad o trabajó por la libertad de los ciudadanos. Los politiqueros estos que nos han casi acostumbrado durante años a apaciguar siempre y a entenderse con el régimen, nos dicen que una salida de facto con la participación de los ciudadanos y de las Fuerzas Armadas, pero al ser de facto, dice, no sería reconocida por la comunidad internacional. Esa es una excusa, un cuento chimbo. La comunidad internacional ha sido de alcahuetes con los desmanes de este gobierno. Bien pudiera guardar un silencio básico con una reorientación de nuestra república como nosotros la queremos, decente y fuerte, trabajando para sus ciudadanos como sujeto de su construcción político-social, por supuesto con una economía libre. ¿Usted cree en ese cuento chino o en ese cuento chimbo de que la comunidad internacional nos agrediría, nos haría la vida imposible por irrumpir, digamos, o interrumpir el famoso hilo constitucional de esta pandilla de vagos y maleantes que nos gobierna? Ese es un problema que hemos arrastrado por mucho tiempo en Venezuela y particularmente en la institución militar. En el pasado, cuando había molestias militares, oposiciones divergentes con el gobierno de turno, no porque queríamos arrasar o tumbar el gobierno, sino porque se tomaban medidas donde se involucraban los militares y los mismos militares, jefes de entonces, contribuían a que esas órdenes arbitrarias o fuera de la ley fueran cumplidas por el resto de la institución. En este momento se sigue la misma conseja. He escuchado con sorpresa y con rechazo como muchos políticos jóvenes y no muy jóvenes siguen o tratan de proyectar que la institución militar debe permanecer fuera del espectro político que está ocurriendo y la grave situación de crisis que tenemos en el país. La institución militar descansa sobre tres pilares: el constitucional, el político y el profesional. La institución es política, el militar es apartidista. Por ello, todo militar que se plega violando el artículo 328 al poder político del momento, comete una grave falla y una grave falta al ordenamiento legal del país. Los que repiten interesadamente que los militares no tienen por qué intervenir están equivocados, porque piensan o presentan una solución a su manera de ver para continuar con la danza y de problemas que existen en el país. Promesas incumplidas, promesas que no van a poder cumplir. El país está en una tremenda crisis, no es manejada por un grupo o personas, es manejada por venezolanos serios, maduros,
de credibilidad pública que puedan arrancar de las manos la República de Venezuela a este grupo de bandidos que nos gobiernan y roban al país, aparte de los otros problemas que todos ustedes conocen. Por ello descarto y rechazo esta opinión que se ha hecho pública, inclusive en foros internacionales, que no puede haber una reacción nacional de las Fuerzas Armadas con los ciudadanos porque se rompe la democracia. ¿Cuál democracia estamos hablando? ¿De cuáles libertades estamos hablando? ¿Cómo lo van a solucionar vía electoral? ¿Cuál es el proceso que hemos seguido en 19 elecciones? Fraude tras fraude, mentiras, engaños. Ya basta, señores, de mentiras. Tenemos que darnos cuenta que el problema es mucho más grave y no es por la televisión ni es por escritos de prensa. Es un problema que involucra a todos los ciudadanos en la calle, no buscando la violencia, sino defendiendo la soberanía, la identidad y la libertad. Bien, amigos, así hemos dicho lo que teníamos que decirle al país, que dirigidos por malandros, el país tiene derecho a echarlos del poder. No estamos disimulando nada, no estamos proponiendo vías institucionales, menos aún electorales fraudulentas, como las que seducen a una parte de la oposición venezolana. La vía nuestra es directa y expedita. La voluntad nacional, la voluntad de las barricadas, la voluntad de los ciudadanos, alzados contra esta mugre de poder, digamos, fraudulento, va a encontrar en los militares sus aliados de primer orden, porque ninguna insurrección vence contra las Fuerzas Armadas Unidas, menos aún si esas Fuerzas Armadas tienen un poder omnímodo, corrupto y salvaje, sádico casi, como el que exhibieron contra las protestas en estos meses pasados. Pero si las Fuerzas Armadas escinde su oficialidad sana de esos traficantes del poder, entonces el pueblo, muy pacíficamente incluso, podrá, al lado de esas Fuerzas Armadas, en reconstrucción, en medio de esa crisis, podrá decirle a los venezolanos que tendremos un nuevo régimen, una nueva república, un renacer de la libertad. Hasta muy pronto, amigos. Muchas gracias, almirante, por haberme acompañado en mi programa Sentido Común. Hasta pronto.